Día. Bueno, pues vamos ya con Epigmenio Ibarra. Epigmenio, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Julio, ¿cómo estás? Bien, Epigmenio, con el gusto de saludarte. ¿Cómo te va después de estas horas intensas de presenciar, participar en todo este proceso de el foliado de los paquetes de firmas provenientes de varias partes del país y desde luego de la propia Ciudad de México? ¿Cuál fue tu papel? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que viste, Epigmenio? Mira, yo apoyé, me invitaron a formar parte del comité y apoyé en la medida de mis fuerzas y mis posibilidades. Es decir, apoyé en la creación y en la compra de un dominio que costó 1,820 pesos. Uh-huh. Apoyé en Twitter. Llevo 4 semanas escribiendo en Milenio sobre esto y publicando mis videocolumnas. Y traté de estar lo más cerca de 2 compañeros que me parece altamente simbólico, significativo que hayan encabezado este esfuerzo. Un sobreviviente de Ayotzinapa y un estudiante guerrerense desplazada por la violencia, Ariadna Baena. Uh-huh. Eso me parece simbólico, extraordinario. Uh-huh. Y los vi convocar, los vi organizar, los vi pelear para recopilar firmas, para negociar, para conseguir que otros se sumaran al esfuerzo, para atraer a la gente. Ayer tenían, las últimas 48 horas tuvieron a muchas personas foliando. Yo subí unos videos que dan cuenta de esto. Y ante esa emoción que me produce lo sucedido, la gesta que yo considero titánica, histórica, me llena de tristeza, pero me ratifica lo que pienso de la prensa mexicana, el vacío que se le hizo a este esfuerzo. Uh-huh. Nadie contó la historia. Uh-huh. Contar la historia es ir y ver dónde se produce la historia. Entonces el Reforma con su encabezado, Risco con sus comentarios, otros tantos ahí hablando, sin haber ni siquiera entendido, sin haber visto cómo llegaba una gente con 10 firmas, un compañero de la Sierra de Guerrero con 2 cajas con 47,000 que se vino en camión, una camioneta que llegó de Veracruz con 359,000, a veces en torrente, otras gota en gota, cómo iban llegando las firmas. Uh-huh. ¿Qué esperan? ¿Que esto sea el INE? ¿Que tenga sistemas computarizados? ¿Que esto sea México libre, que tiene mucho dinero, que compra firmas? No, esto fue un ejercicio voluntario que nos habla de que la democracia participativa es el camino. ¿Cuántos jóvenes estimas que estuvieron participando en este trabajo de foliado, Epigmenio? Híjole, eran turnos como de 60. Yo ayudé un poco con la comida, uh-huh, con tortas, y la última, y eran 100 tortas, uh-huh, 100 baguettes o lo que fuera, lo que se pudiera. Uh-huh. Entre el orden de 80 y 100 por turno. Pero hubo compañeras y compañeras de todas las edades que estuvieron todos los turnos. Uh-huh. Yo te ruego, mi querido Julio, que veas los videos. Sí, incluso ayer entrevistamos a Lina Duarte 2 veces y el lunes una ocasión y pasamos los videos donde se ven toda la colocación de los expedientes, de las cajas, de todo, lo he visto todo, pero que lo difundas, porque hay un vacío tremendo con respecto a un hecho histórico al que la prensa dio la espalda. Uh-huh. Y peor, que no solamente le dio la espalda, sino que a la ligera se permiten burlarse, uh-huh, denostarlo. Dice el Reforma milagro, y sí fue, no, dice Risco milagro, uh-huh, y sí fue un milagro. Uh-huh. Y el Reforma dice
cuántas firmas por segundo, las que llegaron, pero se recabaron en 15 días, en 11 días, por miles de personas en miles de puntos del país. Eso es muy conmovedor ver la cantidad de firmas, de documentos que vienen con huella, de la Sierra de Guerrero, de la Sierra de Oaxaca. Y obviamente todo este esfuerzo absolutamente ciudadano. ¿Quién lo organizó, Epigmenio? Pues los compañeros. Y Citlali les apoyó. Y se fueron sumando organismos de Morena en Veracruz, sociedad civil en Guerrero. Y la gente común y silvestre. Es que como no pisan la calle, pues no ven quién firma. El total de los expedientes fueron foliados en esta casa de la Roma Sur por este grupo de personas que dices 80, 100 personas por turno, durante 3 días, o ¿durante cuánto tiempo se hizo? Sí, 3 días. ¿El foliado se hizo de 2.700.000? No, es que no, perdón, no es así. Es un expediente, es un formato con 10 firmas. Cada hoja con 10 firmas se le pone un folio. En la colonia Roma se foliaron 208,000 formatos. Imposible, ve el video, ve la velocidad. 80,000 diarios, más 70,000 diarios. No, más. O sea, foliados más. No, más, tiene que ser 1,400. 1,400. 1,400. 1,400 de a 10. Cada caja llevaba por el orden de 40,000 firmas. Es decir, paquetes, 4 paquetes de 1,000 hojas. ¿Encontraron errores ustedes de llenado, de procedimiento importantes que puedan mermar notablemente esta suma? No son ustedes, ellos. O sea, los compas que hacían eso. Yo, al final, y ante la prisa, me puse a contar, y nada más de contar, conté 1,000 y pico de hojas. 1,000. No llegué a más, la pura verdad. 1,000 hojas. Pero tú veas a los compañeros con dedales, con tanto. Primero se organizó, como yo lo vi, había gente que clasificaba, gente que depuraba, y gente que foliaba, y gente que empacaba. Ariadna Baena, esta muchachita, porque es una jovencita, tiene una capacidad organizativa admirable. Y Omar tiene una fuerza moral y una capacidad de organización también admirable. Y los dos tienen enorme convocatoria, porque tienen discurso y porque tienen una cosa fundamental: ambos son víctimas. Hubo, además de todo esto, un cierto, no sé cómo lo consideres, no hubo una convocatoria unitaria, hubo propuestas o hubo una intención también del diputado Fernández Noroña, del diputado Mario Delgado, en fin, ¿no se dio una convocatoria unitaria, Epigmenio? No, pero Mario Delgado hizo entrega de 300,000 firmas que reunieron los diputados. O sea, Mario Delgado se sumó a la iniciativa. ¿Fernández Noroña? Fernández Noroña no, hizo su esfuerzo por su lado. La unidad de las izquierdas, me parece, José Antonio Rueda, yo no estuve a esos niveles, pero te cuento lo que vi. Llevó por su lado como 12 cajas, o sea, 450,000, 460,000 firmas. Rueda es el organizador de los comités de resistencia o de apoyo a la 4T. Creo que hay una organización así de él. Sí, evidentemente. Morena participó, no de manera, digamos, formal, integral, los diputados de manera individual,
pero pues de eso se trata. Si esta es una iniciativa del presidente. Ahora. No del presidente, pero una iniciativa de la que estuvo hablando el presidente. Entonces la gente que vota por el presidente, que votó por el presidente y lo sigue, firmó. Pero también firmaron, y ese es el valor del esfuerzo de Omar y Ari, gente que no tiene ninguna vinculación partidaria. Entonces, a mí me parece que es la apertura de un proceso que nos puede conducir a la democracia participativa. A eso voy un poco, Epigmenio, más allá del terreno jurídico en el cual será el INE y eventualmente el INE el que valide la procedencia de estas firmas y luego la Suprema Corte que decida si procede el planteamiento y la pregunta que hacen, pues a mí me parece que lo interesante es, además de todo esto, el esfuerzo de movilización y de concientización, porque finalmente el tema, no sé qué opines, Epigmenio, pero el tema de la posibilidad de la consulta o no había estado un poco impreciso entre que el propio presidente decía que la podría empujar la pregunta, pero que no estaba de acuerdo con ella y que lo haría valer en su momento. La vía de la búsqueda de que las propias cámaras legislativas pudiesen solicitarlo por la fórmula de una tercera parte de sus integrantes. ¿Qué tanto crees que todo esto pueda tener el destino que mucha gente aspira a que haya, que es el procesamiento de los expresidentes? Te lo digo porque hay constitucionalistas que consideran que no es necesaria la pregunta, que no es necesaria la consulta, que bastaría con tener indicios o pruebas contra estas personas para actuar contra ellos. Mira, son ingenuos o son parte interesada. ¿Cuál es una de las instituciones más sólidas de este país? Quizá la más sólida. El poder transeccional de los expresidentes. Aquí no se ha tocado ni con el pétalo de una rosa a un expresidente jamás. El único que lo hizo fue Cuauhtémoc Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que mandó a Calles. Y nada más lo mandó fuera. Por la pinta aquella famosa de aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente. Pero a los expresidentes, a pesar de sus corruptelas, de todas las cosas que se saben de ellos, no se les toca. De eso escribo hoy en Milenio. Y de eso es mi videocolumna que está en Twitter. No se les toca nunca. Este es un primer rozón. ¿Qué consecuencias esperas de este primer rozón? Porque obviamente no se van a quedar quietos. Las consecuencias ya empezaron hace rato. Échale una revisada a Twitter. Échale una revisada a la violencia brutal con que nos trata. Y todos se sienten víctimas. A mí, de cerdo, imbécil, senil, anciano, lamehuevos, extranjero, no me baja. Se la viven pidiendo mi extradición a mi país. Ya estoy en él. Xenofobia, ignorancia y un diseño. No nos equivoquemos. Los insultos escatológicos no son solo el reflejo del miedo, del odio y la ignorancia de quienes lo profieren. Es una estrategia. Tienen un propósito. Mientras más escatológico el insulto, que te digan el cacas, el lamehuevos, el cerdo, todo tiene un propósito: deshumanizarte para destruirte, para facilitar tu destrucción. Así hicieron los nazis con los judíos. Implantaron en la población esta noción de subhumanos. Los judíos eran subhumanos. Y facilitaron la aceptación del Holocausto. Es un viejo procedimiento de la derecha que ha seguido en toda América Latina. ¿Crees que veremos expresidentes tras las rejas? Yo espero que sí. Somos el único país de América Latina. El único.
que no tiene un expresidente al menos procesado, perseguido o encarcelado. ¿Confías en el buen juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema? Es decir, si dice que no procede la consulta, ¿lo aceptas y lo entiendes? Mira, vienen muchos tecnicismos jurídicos. Aquí nos vamos a enfrentar a dos hechos. Primero, al clima que está creando la prensa, con el vacío que se le hizo. Lo que están diciendo los columnistas, que es un clima de desprestigio y para desacreditar el esfuerzo. Segundo, a lo que viene en términos jurídicos. Los que presentaron 150 amparos para Santa Lucía, pues tienen un andamiaje de constitucionalistas y abogados que se van a meter a hacer presión. Y tercero, viene el INE y las objeciones y la revisión y todo esto. Entonces la batalla que viene es muy larga. Habrá que irla dando paso por paso. Pero la victoria, la primera victoria, la más sustantiva, ya se obtuvo. La gente participó. Ahora, y participó además en una convocatoria que cumplió los requisitos de ley. Ariadna, Omar y otro compañero de la UAM hicieron petición expresa. Una abogada redactó la pregunta, que mucha gente de la izquierda objetó porque era tibia, pero está hecha para pasar por el tamiz de la Suprema Corte de Justicia. Se llenaron los formatos escrupulosamente, se eliminaron formatos a los que se les había puesto consignas y se trató de dejar los documentos más pulcros posible. Todo eso producto de una organización voluntaria y afanosa que trabajó incansablemente. Epigmenio, a fin de cuentas, la pregunta, ¿qué es lo que plantea? ¿Que si se puede aplicar la ley a 5 personas? ¿Estaría usted de acuerdo en que se investigara y en su debido caso y habiendo respetado las normas del debido proceso, se procesara y en caso de haber responsabilidad? Es una pregunta compleja, poco movilizadora. Pero en esencia, Epigmenio, y dice, ¿por qué no nos ponen más claro? ¿Los quieren en la cárcel? Pues porque no, porque esto tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia. Pero en esencia, Epigmenio, quiere decir, como ¿está usted de acuerdo en que alguien que cometa un delito sea procesado? ¿Está usted de acuerdo con que se acabe el manto de impunidad de los expresidentes? Pero ese no es el planteamiento. ¿Quiere usted contribuir al esfuerzo para presionar al Poder Judicial, al aparato político, a los medios y destruir la institución, la perversa institución del poder transeccional? Pero eso no lo dice la pregunta. Pero eso lo incluye la pregunta y eso lo entiende la gente. La gente sabe muy bien de lo que estamos hablando. Sí, está claro. El punto está en si es necesaria la consulta o bastaría con que el presidente de la República presentara una denuncia de hechos o la Fiscalía General de la República presentara pruebas contra esas 5 personas. Para que todo el mundo diga que es venganza. Pero es que la aplicación de la ley podrán decir lo que quieran, pero el que está en el poder debe de cumplir con la ley, le digan que es venganza, que es verdugo o lo que sea. Julio, esto no es Suiza. ¿Por qué no se han tocado durante tantas décadas? ¿Por qué? Porque tienen un andamiaje de relaciones. Porque se escudan, se atrincheran tras las fortunas de sus contratistas de cabecera. Porque firmaron entre sí un pacto para, con 2 banderas distintas, establecer un modelo depredador. Porque tienen control de medios. Porque compraron intelectuales, voces. Porque ideológicamente tienen los medios de control y dominancia
no tienen el poder, no tienen aparato político, tienen una oposición descabezada, pero tienen muchísimo dinero, una falta de pudor total y no nos engañemos, llevar a juicio a los expresidentes no es tarea de un fiscal, es tarea de una sociedad que apoye a ese fiscal, que impulse a ese fiscal, que le diga, ahí están las pruebas, expurga, síguele, que no te compren, que no te presionen. De eso se trata todo esto. La democracia participativa es el impulso que la conciencia ciudadana y la movilización da a las autoridades, a todos los poderes. Y el sustento también para que esos poderes actúen de acuerdo a la ley contra aparatos poderosos que pueden nulificarlos. Los expresidentes en México han tenido una suerte de poder de veto sobre la actuación del siguiente gobierno. Porque eso, poder de veto, es lo que hacía que funcionara el sistema. Yo te cubro las espaldas, tú me cubres las mías. Lo que me afecte, lo veto. A la sombra, negociando, en lo oscurito, como quieras, pero lo veto. Y estamos hablando de hombres como Salinas, como Calderón, como Peña, que tienen cuotas de influencia muy importantes. ¿Faltan movilizaciones sociales más fuertes para seguir presionando? Ahora falta la defensa de las firmas. Que ahí es donde la gente que firmó tendrá que defender el hecho de que su firma sea respetada. Y aún así, 2.700.000 firmas, pues son, yo creo que una porción del total de la gente que querría ver tras las rejas a estos expresidentes. Claro, una porción. Bien. Nada más. Bien, Nada pues, más. perdón. Yo quisiera hacerte una aclaración. Sí. El presidente dijo un día antes que tenía informes de que había 800,000. Porque se hablaba específica y únicamente de la Ciudad de México y de algunos números que se sabían de provincia. Porque no llegaban todavía, no se concentraban las papeletas en Tepeji. Y en otra casa, en la colonia Roma, donde Rueda y su grupo contabilizó. Así que no es un milagro. 800,000 que eran solo de la Ciudad de México. ¿Ya en ese momento tenían especificado que eran solo de la Ciudad de México? No de la Ciudad de México, pero digamos de la iniciativa, lo más directo, Estado de México, la cercanía, lo que se había podido más o menos contabilizar. Bien. Más o menos por reportes telefónicos, pues tengo tantas, por comunicaciones, por todo el sistema que establecieron estos compas. Pero había muchas más que venían en camino. Bien, pues faltan los 20 días hábiles que la Suprema Corte necesita para declarar si es procedente o no este tema de la consulta. Y pues Epigmenio, en este curso político que es este año electoral, que ya inició en términos procesales y que termina en junio del año que entra, pues muchas cosas difíciles, complicadas en este México pues convulso en cuanto se trata de mover y de cambiar y de remover algunas circunstancias añejas. Epigmenio. Pero esperanzado, ¿eh? No hay que engañarse, la convulsión es parte de la democracia. Bienvenida sea. Bienvenida sea la convulsión social y política. La convulsión política, el debate recio. Bien. Porque hay libertad. Epigmenio, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y de explorar los diferentes puntos de este proceso tan interesante de recolección de firmas para buscar el enjuiciamiento de expresidentes. Gracias, Epigmenio. Muchas gracias a ti. Igual, hasta luego.